Un día, el dios de la guerra, Marte, se puso bien chango e hizo el sin consentimiento con Rea Silvia, la protectora del fuego sagrado de Vesta. De esta acción nacieron unos gemelos, Rómulo y Remo. Solo un dios, literalmente, podría haber sobrepasado la protección que Amulio, rey de Alba Longas, había puesto para proteger la castidad de su sobrina. Sin embargo, esta protección no es porque fuera sobreprotector de alguna manera buena, sino porque Amulio había usurpado el trono que le pertenecía a su hermano mayor y padre de Rea Silvia, Numitor, y temía que un descendiente de su hermano le arrebatara el trono. En este momento, todos estamos de acuerdo que lo más fácil hubiera sido un apuñalamiento y pa'l río. Pero como estamos hablando de mitología y las cosas nunca se pueden hacer de la manera fácil, Amulio decidió nada más hacer la parte de pa'l río y le ordenó a su sobrina que lanzara a sus dos hijos al río Tíbet. Sin embargo, su destino no era ahogarse, sino que era sobrevivir. Así que su canasta se paró en un remanso del río bajo la higuera ruminal, en donde una loba que estaba amamantando a sus cachorros vio a los gemelos y decidió también alimentarlos. En esta historia llamada Roma Occidental Adventures, Phantom Rómulo. Oh, sobrevivieron a ser abandonados en el río. ¡Qué original! Los 30 hijos de la reina Kanesh, fundadores de Sapulwa en el mito hitita. Sargón, rey de Babilonia. Y el más importante, Moisés. Aunque quedaría chido que fuera la loba quien los criara, un hombre llamado Faustulo y su mujer Larencia se encargaron de criarlos. Rómulo y Remo crecieron convirtiéndose en hombres fuertes. Un ejemplo de todo su poderío es cuando Remo se enfrentó a pastores de Numitor, quienes lo hicieron prisionero y lo llevaron ante el rey. Neta, este güey es hijo de un dios. Rómulo, quien no vio la gran hazaña de su hermano porque había salido, llegó a su casa donde Faustulo le reveló el secreto de su nacimiento. ¡Pirudío! ¿Cómo sabía eso? Araki forgot. El punto es que Rómulo, quien parece ser que se llevó todos los genes divinos, fue a Alba Longa, acabó con la vida de su tío Amulio e impuso en el trono a su abuelo biológico, Procas. Y de paso liberó a su hermano. Tras estos sucesos, los dos hermanos decidieron fundar una ciudad en la península itálica el 21 de abril en el año 753 a.C. A partir de esto hay dos versiones del mito. En una, los gemelos discutieron por dónde estaría ubicada la ciudad, y en otra, por quién la gobernaría. En esta versión delimitaron una parte del cielo con un bastón curvo. En la parte de Rómulo se presentaron el doble de buitres que en la de Remo, lo que tomaron como un designio divino para decir que debía gobernar la ciudad. No importa cuál sea la versión del mito, en ambas, Remo se pasa de envidioso y Rómulo lo manda al lobby. El nombre de la ciudad sería Roma en honor a su fundador, aunque otras versiones afirman que fue por una mujer troyana llamada Roma, la cual llegó tras la caída de la ciudad, y otra afirma que es por el antiguo nombre del Tíber, que era Rumón. En un principio, Roma era una ciudad habitada solamente por hombres. En este tipo de situaciones, solo se puede hacer una cosa. No importa si el niño sale gay, tú has nacido gay. Aunque cueste, hay que dedicarlo. ¡Soy gay! Lamentablemente, no hicieron eso. En su lugar, Rómulo creó un consejo conformado por los ancianos más sabios de la ciudad y seleccionó a los 3000 hombres más maniacones en el manejo de armas y a los 300 jinetes más flipantes de la ciudad, creando así la primera legión romana. Posterior a esto, las grandes mentes del Senado, los más sabios, se decidieron a hacer una cosa. Rómulo convocó a unos juegos en el Circo Máximo a los pueblos cercanos. En medio de la competición, Rómulo se presentó ante todos, portando una capa morada, la cual era un gran símbolo de riquezas y estatus, pues el tinte morado era muy complicado de obtener en la antigüedad. Teniendo la atención de todos en las gradas, incluyendo a las bellas damiselas,
Los romanos empezaron el cortejo usando como base el libro El arte de la seducción de Robert Greene, empezando un conflicto en donde raptaron a todas las mujeres solteras, siendo la única excepción una tal Ercilia, quien capturaron por accidente, aunque bueno, terminaría contrayendo matrimonio con Rómulo, así que supongo que lo consideraremos otra misión exitosa. Supreme victory. Y siguiendo la tendencia de este canal, al prota de este video, Rómulo, le doy el puesto de ser también El clásico chat. Créanme, gente, en mucho tiempo de la historia de Roma no volverá a haber un clásico chat. Rómulo, demostrando que es un chaval sumamente flipante, conquistó varias ciudades de nombres bastante extrañas, que voy a intentar decir, pero no se esperen mucho. Antepnae, Caenina, Crustumerium y Fidenas, otros pueblos que habitaban en la península itálica. Además, se enfrentó con el sabino Tito Tasio, enfrentamiento que acabó ante los lamentos y las súplicas de las propias sabinas en el campo de batalla. La última guerra en la que intervino Rómulo fue contra los Veyes, siendo otra batalla exitosa. Desde entonces su actitud se hizo altanera y arrogante. Se cuenta que un día Rómulo desapareció de la nada, supuestamente siendo conducido al Olimpo por ser el fundador de una ciudad tan poderosa y gloriosa como Roma, afirmando que sería un habitante más del cielo y con el nombre de Quirino sería siempre su genio tutelar. Cuando desapareció, Rómulo tenía 54 años y 38 de mandato, por lo que, con simples matemáticas, podemos saber que Rómulo, cuando se enfrentó a un reino, derrocó a su rey legítimo e impuso uno nuevo, fundó Roma y mandó al lobby a su hermano, tenía apenas 16 años. Si ves a alguien que se cree mucho por sus logros a su edad, cuéntenle sobre todo lo que hizo Rómulo y bájenle los humos por mí, chavales. Luego dicen que la historia no sirve para nada. Si no supiéramos la historia de Rómulo y de Alejandro, el clásico chat magno, entonces cualquier chaval con un iPhone a los 21 años se creería la gran cosa. Roma creció en tamaño y fuerza, principalmente por el comercio, gracias a su geografía y ubicación en el Mediterráneo. Proporcionó a los comerciantes una vía fluvial por la cual movilizar sus bienes. La ciudad fue gobernada por 7 reyes: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Lucio Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. A medida que crecía en tamaño y poder, la cultura y civilización griega, la cual llegó a Roma desde sus colonias en el sur, proporcionó a los primeros romanos un modelo a seguir para construir su propia cultura. De los griegos tomaron prestadas la educación y la religión, así como los fundamentos de la arquitectura. De los etruscos, que se ubicaban en el norte de la península, tomaron su sistema de comercio. Aunque es debatido el papel de los etruscos en el desarrollo de Roma, hay que admitir que estos güeyes eran expertos en tomar algo ajeno y mejorarlo. Como yo, que tomo la información de las fuentes y la mejoro en todo aspecto. Más resumida, con más chascarrillos y música de fondo. ¡Soy todo un genio, maldita sea! Roma originalmente era una monarquía, donde su gobernante era un rey cuyo trono era tomado por herencia. Aunque las decisiones de los monarcas tenían que ser comunicadas y aceptadas por el Consejo de Ancianos. Y para la aprobación o rechazo de leyes, se convocaba a la Asamblea Popular, conformada por ciudadanos los cuales tenían voz y voto. La organización social de la monarquía romana se dividía en 3 clases sociales: los patricios u hombres libres, quienes conformaban la clase aristocrática de Roma, tenían plenos derechos ciudadanos y eran mayoritariamente descendientes de los primeros fundadores de Roma. Los plebeyos eran la clase más numerosa y estaban conformados por extranjeros, libertos, vagabundos y habitantes de la ciudad. Ellos se encargaban principalmente de los trabajos de agricultura, comercio e industria, y pagaban impuesto a pesar de ser privados de varios derechos. Y por último, los esclavos, quienes eran la clase social privada de todo derecho, los cuales eran mayoritariamente prisioneros de guerra que eran comprados y tratados como objetos por sus amos. La economía de Roma debía mucho a esta última clase social, pues, aunque la economía romana se basaba en la agricultura y el comercio, tanto de los cultivos como de metales y armas con pueblos vecinos, el comercio de esclavos también era una actividad económica importante, y estos, al ser una mano de obra bastante barata, el beneficio que daban a la economía era bastante importante.
Esta etapa de Roma duró aproximadamente unos 244 años. Y si se preguntan por qué cayó este sistema político, la razón tiene nombre y es Tarquinio el Soberbio, el último monarca que gobernó durante el 534 y el 509 a.C. Fue un rey de origen etrusco que ejerció su poder y control de forma sumamente violenta, algo nunca antes visto en la historia de Roma. Se dice que enloqueció y ejecutó a varios senadores que estaban en contra de sus actitudes. Tarquinio fue destituido de su cargo de rey y se optó por tomar un nuevo sistema político, el cual sería la República. En la República Romana no había un solo monarca, sino que quienes gobernaban eran dos cónsules, los cuales eran Colantino y Lucio Junio Bruto. El primero declinó el cargo y fue sustituido por Publio Valerio, quien fue conocido como Publícola o amigo del pueblo. Por su nombre podemos suponer que este chaval era un buen gobernante, casi tan bueno como AMLO Magno. Los primeros cónsules debían procurar que las leyes fueran dirigidas para la defensa de la naciente república, condenando a la desconexión del server de la vida a quien intentara reinstaurar la monarquía. Se necesitaban dos cónsules para así evitar la instauración de un tirano o la acumulación excesiva de poder de uno de los dos cónsules. Cada uno de ellos podía vetar la decisión del otro, por lo que se necesitaba que ambos estuvieran de acuerdo. Eso se hizo para evitar conflictos de intereses de los cónsules. No se acostumbraba que hubiera uno solo en el poder, salvo que uno de ellos muriera o no estuviera en condiciones para ocupar su cargo. El periodo para ejercerlo era de un solo año. Al transcurrir este, se escogían dos nuevos, y quienes ya habían ocupado el cargo no podían acceder a este durante otros 10 años, aunque por mientras se les daba un puesto vitalicio en el consejo como consulares. Esto lo explico porque toda la movida de cónsules y el senado serán responsables del surgimiento de los siguientes dos clásicos chats. Pero eso es historia para otro día. Y mientras eso suceda, Rómulo puede estar tranquilo en el Olimpo, sabiendo que él siempre ha sido y siempre será el Roma Occidental Adventures parte 1. Remus Blood.